Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues lo que no hace la ilusión de estar cerca de Dios, lo consigue la vanidad. Así es, pero así no debería de ser, y es lo que sucede, por ejemplo, con el ayuno, ¿no? Ahora está de moda el ayuno intermitente, ¿no? Para yo no sé los beneficios exactos del ayuno intermitente, pero el caso es que son para el bienestar, sobre todo físico, de la persona, o así por lo menos lo venden, ¿no? Para enflacar, para tener, ¿no?, un cuerpo más sano. Y en cambio el ayuno por motivos religiosos para muchos será una cosa, como dicen, oscurantista, ¿no? Es una paradoja lo que consigue la vanidad, ¿no? Y por eso creo que es bueno que hablemos hoy, para meditarlo aquí delante del Señor, del ayuno, ya que es el tema también del Evangelio, que dice así: en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. ¿Quién es el esposo? Pues el esposo es Dios, ¿no? Habla de sí mismo como Dios. Así se veía a Dios en el Antiguo Testamento, el esposo de Israel, del pueblo elegido, que era la esposa. Y así vemos a Jesús como el esposo de la iglesia, ¿no? El que nos invita a las bodas del Cordero al final de los tiempos. El ayuno es una manifestación religiosa que siempre ha traído grandes beneficios al bienestar espiritual de las personas. Ya en el Antiguo Testamento, que siempre acompañaba la oración, manifestaba el ayuno la humildad delante de Dios. Hay pasajes que lo ponen así, como medida o medio para volverse al Señor en signo de conversión, para manifestar la dependencia que tenemos de Dios y cómo nos abandonamos a su misericordia y a su providencia antes de realizar alguna acción difícil. También, como decíamos, para perdón de los pecados, para implorar el perdón de una culpa, como señal de luto. Todo esto en el Antiguo Testamento. Para pedir el fin de alguna calamidad natural, alguna guerra, para conseguir la gracia necesaria para cumplir con alguna misión y para prepararse, sobre todo esto para prepararnos para el encuentro con Dios, ¿no? Juan el Bautista, por ejemplo, a quien hemos estado contemplando desde la Navidad hasta prácticamente ayer en el Evangelio, eligió alejarse un tiempo en el desierto, donde hacía fuertes ayunos, y nuestro Señor Jesús, tú, Señor,
antes de comenzar tu vida pública, te fuiste también como en retiro al desierto, donde ayunaste 40 días y 40 noches, se nos dice en los evangelios. Es una práctica de piedad, es decir, una práctica que nos ayuda a reconectar contigo, Señor, que nos prepara, que prepara un corazón bien dispuesto para recibir los dones de la gracia y también para implorar el don de tu misericordia. Era lógico que los discípulos, mientras estaban contigo, no ayunaran, estaban finalmente contigo, con el esposo. Y tú les dices a quienes te interpelan, y a nosotros, ¿no? Mientras no estemos en plena comunión contigo en el cielo, tiene que haber momentos también de ayuno, que tanto bien nos pueden hacer, ¿no? Así lo hicieron los primeros cristianos. En los Hechos de los Apóstoles hay celebraciones de culto que se acompañan del ayuno. San Pablo menciona que él mismo con frecuencia ayunaba, y así la Iglesia a lo largo de la historia ha vivido esta práctica de piedad que está un poco olvidada. Nos ayuda a disponernos para recibir mejor esas gracias del Señor. Santo Tomás, por ejemplo, daba dos, me parece, razones, en resumen, sobre la necesidad y la conveniencia del ayuno. Decía, reprimir la concupiscencia de la carne, es decir, esa tendencia que tenemos al pecado, ¿no? El que ayuna se fortalece y tiene fuerza para vencer las tentaciones o los impulsos desordenados, por ejemplo, del cuerpo, pero también del alma, y también para satisfacer nuestros pecados, ¿no? Fortalecernos contra la concupiscencia y satisfacer por los pecados personales y también los pecados de otros, ¿no? Ofrecer una pequeña mortificación, siempre unida a la oración y siempre unida a la cruz del Señor. No hay salvación sin cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica al respecto dice lo siguiente: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Y cita a San Gregorio de Nisa diciendo: el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja desear lo que ya conoce. Pues ahí está lo que nos dice la Iglesia, ¿no? El ayuno como práctica ascética que está incluido en ese gran espectro de prácticas de mortificación, morir para el pecado, para vivir, para renacer en Dios, ¿no? Y es bueno que meditemos sobre la mortificación en general y hoy más particularmente sobre el ayuno, ¿no? La Iglesia lo recomienda, te hará mucho bien, y podríamos plantearnos, ¿no? Es decir, el viernes, que es un día en que recordamos el misterio de la cruz, ¿por qué no hacer un ayuno, ¿no? Ciertamente hay días de obligación que como Iglesia estamos obligados a guardar, con algunas condiciones y excepciones que están indicadas, que ahora no mencionaremos, y que son el miércoles de ceniza y el viernes santo, el viernes de pasión, ¿no? También la Iglesia nos pide que cuidemos con mucha delicadeza, porque es muy pequeño, el ayuno eucarístico antes de comulgar, 1 hora, ¿no? No nos hagamos tontos, 1 hora antes de comulgar no es mucho, y es una forma de prepararnos dignamente para recibir al Señor.
Pero también, ¿no? Y si hablamos con el director espiritual, podemos proponernos, ¿no? Un ayuno que no nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, los viernes, ¿no? Abstenernos del desayuno, tomar algo muy, muy ligero, ¿no? Un pan, un poquito de fruta quizá, y ya, ¿no? Y se lo ofrecemos al Señor, o quien tenga más fuerza, pues algo un poquito más intenso, ¿no? Recuperemos esta práctica, no por vanidad, sino por la ilusión de crecer en santidad. Es un instrumento que a lo largo de los siglos ha demostrado ser muy eficaz para fortalecernos contra el pecado y para unirnos en signo penitencial a la expiación por los pecados. Y así también participamos un poquito de la cruz del Señor. San José María animaba también a que en cada comida no faltara la sal de la mortificación, ¿no? Algo que no se note, que puede variar de comida en comida y que nos cueste. Que no le pongo sal a esto, que aquello le pongo un poquito más de sal, no tomar en una ocasión puede ser agua de sabor, o viceversa, comer un poco más de lo que no me gusta, un poco menos de lo que sí me gusta, con ingenio, con amor, con generosidad, ofrezcamos un poquito de ayuno al Señor y el Señor nos bendecirá con abundancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.